Imagina que hoy, sin previo aviso, el Sol simplemente bajara su intensidad. No es un eclipse ni el inicio de su muerte en 5.000 millones de años. Es solo una pequeña fluctuación técnica, una pérdida del 1% de su energía. A simple vista, el cielo se vería igual, pero en la física de nuestro planeta se habría activado una sentencia de muerte silenciosa. Un 1% es la diferencia entre el mundo que conoces y un desierto blanco donde la agricultura colapsa en meses y las ciudades se convierten en mausoleos de hielo. Estamos acostumbrados a temer el calor, pero el frío es un enemigo mucho más eficiente. En este vídeo no vamos a hablar de ciencia ficción, sino de un equilibrio termodinámico tan frágil que un simple parpadeo de nuestra estrella podría expulsarnos de la zona habitable para siempre. ¿Cuánto tiempo tardarían los océanos en congelarse? ¿Podría la tecnología salvarnos cuando el planeta se convierta en un espejo que rebota el poco calor que nos queda? Prepárate, porque vamos a descubrir qué pasaría si el Sol mañana mismo bajase un 1% su intensidad. Para comprender el peligro de este bajón energético, primero debemos mirar las cicatrices que el frío ha dejado en nuestro planeta. La Tierra no siempre ha sido el hogar cálido que conocemos. De hecho, ha pasado gran parte de su historia bajo el yugo del hielo. El evento más extremo ocurrió hace unos 700 millones de años, en el período criogénico, durante la llamada Tierra Bola de Nieve. En aquel entonces, una combinación de factores geológicos y una menor radiación solar permitieron que los glaciares no solo cubrieran los polos, sino que avanzaran hasta alcanzar el ecuador. Fue una glaciación global total, donde los océanos se sellaron bajo una capa de hielo de casi 1 kilómetro de espesor. Fue un estado de hibernación forzada que duró millones de años y que estuvo a punto de erradicar la vida antes de que ésta pudiera florecer. Si eso ocurrió cuando el Sol era más joven, la pregunta no es si puede volver a pasar, sino qué tan cerca estamos de que el equilibrio se rompa otra vez. La historia nos enseña que el clima terrestre no cambia de forma lineal, sino a través de puntos de no retorno. Incluso en periodos más recientes, como el Pleistoceno, hemos visto cómo variaciones mínimas en la inclinación del eje terrestre o en la órbita que afectan cuánta energía solar recibimos fueron suficientes para sepultar gran parte de Europa y América del Norte bajo montañas de hielo. Estas eras glaciales no fueron eventos repentinos de un día para otro, pero sí transformaron la faz de la Tierra de manera irreversible para quienes las vivieron. En esos momentos la pérdida de calor solar efectiva no fue drástica, pero fue constante. Por eso, hablar hoy de una pérdida del 1% en la energía del Sol no es una hipótesis vacía, es plantear el regreso de las condiciones que ya convirtieron a nuestro mundo en un cementerio blanco en el pasado. Si en las glaciaciones anteriores la vida se refugió a duras penas en fuentes termales submarinas, una caída energética hoy nos enfrentaría a un desafío que nuestra infraestructura tecnológica jamás ha sido diseñada para soportar. Antes de que el primer cultivo muera o que las ciudades se paralicen, el planeta entero comenzaría a recordar su pasado más oscuro, el de un mundo donde el Sol es un testigo lejano y frío que ya no tiene fuerza para sostener la vida tal como la conocemos. Para entender que el Sol no es una fuente de energía inmutable, no hace falta retroceder millones de años. Basta con mirar los registros históricos de nuestra propia era. Entre los años 1645 y 1715, la humanidad vivió lo que hoy conocemos como el mínimo de Maunder. Durante esas 7 décadas, las manchas solares prácticamente desaparecieron de la superficie de nuestra estrella, indicando una caída en su actividad magnética y térmica. No fue una pérdida del 1%, fue mucho menos, y aún así las consecuencias fueron devastadoras. Los registros de la época, desde diarios personales hasta crónicas municipales en toda Europa, describen inviernos donde el río Támesis en Londres o los canales de Ámsterdam se convertían en autopistas de hielo tan sólidas que se celebraban ferias y mercados sobre ellos. Los glaciares de los Alpes avanzaron tragándose aldeas enteras, y las pinturas de los maestros holandeses de aquel siglo son hoy un testimonio gráfico de un mundo que se volvió repentinamente gris y gélido. Sabemos esto no solo por los cuadros o los relatos, sino por la huella química que el Sol deja en la Tierra. Al analizar los anillos de los árboles centenarios y los núcleos de hielo extraídos de Groenlandia, los científicos han encontrado variaciones en los niveles de carbono 14 y berilio 10, isótopos que actúan como un registro fósil de la actividad solar. Estos datos confirman que cuando el Sol se relaja apenas una fracción, la Tierra reacciona con violencia. Si ese mínimo histórico causó la muerte de millones por malas cosechas y frío extremo,
Una pérdida del 1% de energía solar hoy sería el equivalente a multiplicar por 10 la gravedad de aquella pequeña edad de hielo. En el siglo XVII, la sociedad era agraria y resiliente de una forma distinta. Hoy, nuestra dependencia total de una cadena de suministro global y de una red eléctrica al límite de su capacidad hace que ese 1% sea el interruptor que podría apagar la civilización moderna. El paso de este registro histórico a la realidad inmediata comenzaría en la atmósfera superior. Al recibir menos energía, la estratosfera se enfriaría, alterando las corrientes en chorro que dirigen el clima mundial. Esas corrientes, que normalmente mantienen el aire polar confinado en el Ártico, empezarían a ondularse y romperse, permitiendo que masas de aire a 50 grados bajo cero descendieran hacia latitudes templadas de forma permanente. No estaríamos hablando de una ola de frío pasajera, sino de un cambio de guardia climático. En cuestión de meses, los registros históricos de temperatura que hemos recopilado durante 2 siglos quedarían obsoletos. Este es el momento en que la teoría se convierte en supervivencia, porque cuando el Sol pierde el 1% de su potencia, el reloj de la humanidad empieza a correr hacia atrás, obligándonos a enfrentarnos a un entorno para el que nuestra tecnología, irónicamente, nos ha hecho olvidar cómo sobrevivir. A medida que el enfriamiento se asienta, el colapso pasaría de ser un fenómeno meteorológico a una crisis física en la base de nuestra supervivencia, la alimentación. Con un sol al 99%, la zona habitable de la Tierra se desplazaría hacia el Ecuador a una velocidad aterradora. Las grandes llanuras de Estados Unidos, las estepas de Ucrania y los campos de China, los graneros del mundo, verían cómo su periodo de cultivo se reduce a la mitad. No se trata solo de que haga más frío, sino de que la química del crecimiento se rompe. Las plantas dependen de una cantidad específica de horas de luz y calor acumulado para madurar. Sin ese 1% de energía, el trigo y el maíz simplemente no llegarían a producir grano antes de que las heladas de agosto los mataran. En menos de 2 ciclos agrícolas, las reservas mundiales de alimentos desaparecerían, desatando una inflación y un caos social que ninguna economía podría absorber. Mientras tanto, en las ciudades, la infraestructura empezaría a fallar por puro estrés térmico. Nuestras redes eléctricas están diseñadas para picos de calor en verano o inviernos estándar, pero no para una demanda masiva y constante de calefacción en regiones que nunca la necesitaron. El hormigón y el acero de los puentes y rascacielos empezarían a sufrir microfracturas por la contracción continua del frío extremo. Pero el golpe de gracia no vendría del cielo, sino del propio suelo. Al cubrirse grandes extensiones de tierra con nieve persistente, entraría en juego el mecanismo de retroalimentación más temido por los climatólogos, el aumento del albedo. La nieve es el espejo más eficiente de la naturaleza, refleja hasta el 90% de la luz solar de vuelta al espacio. Al no haber calor suficiente para derretirla, la Tierra empezaría a rechazar la poca energía que el Sol todavía nos envía. Es un proceso de autocongelación. Cuanta más nieve hay, más energía perdemos, y cuanto más frío hace, más nieve se acumula. Llegados a este punto, los océanos empezarían a cambiar su dinámica. El agua fría es más densa y pesada, lo que alteraría las corrientes oceánicas como la corriente del Golfo, que es el radiador que mantiene a Europa habitable. Si esa cinta transportadora de calor se detiene, el continente entraría en una glaciación profunda en cuestión de años, no de siglos. Las ciudades costeras verían cómo el hielo marino empieza a bloquear los puertos, deteniendo el comercio marítimo que sostiene el 80% de la economía global. Estamos hablando de un efecto dominó donde la pérdida de una pequeña fracción de luz solar desencadena una respuesta geológica que no podemos detener con tecnología actual. La humanidad se vería obligada a replegarse, a abandonar las latitudes norte y sur para amontonarse en una franja tropical cada vez más estrecha y disputada, mientras el resto del planeta se sumerge en un silencio blanco y eterno. La caída del 1% en la intensidad solar redibujaría el mapa del poder mundial de una forma violenta y definitiva. Países que hoy son potencias indiscutibles, como Rusia, Canadá o Alemania, quedarían prácticamente borrados del mapa funcional en menos de una década. Moscú, Berlín y Ottawa se convertirían en ciudades fantasma, centros urbanos donde el mantenimiento de la red eléctrica para evitar la congelación de las tuberías costaría más que todo su Producto Interior Bruto. La población de estos países se vería forzada a una migración desesperada hacia el sur, pero no hacia cualquier lugar. El nuevo centro del mundo se desplazaría a naciones como México, Colombia, Indonesia o la India. Estos países, que hoy lidian con climas tropicales, se convertirían en las únicas tierras templadas del planeta, los únicos lugares donde la agricultura exterior aún tendría una mínima oportunidad de éxito
antes de que el efecto albedo terminara de congelar los océanos. Este desplazamiento masivo de 1.000 millones de personas hacia el Ecuador no sería una transición pacífica. Singapur, por ejemplo, gracias a su avanzada infraestructura y su ubicación estratégica, se transformaría en una fortaleza tecnológica, mientras que el norte de Australia se convertiría en el refugio final para la mancomunidad británica. En África, países como Kenia o Uganda verían cómo su altitud, antes una ventaja climática, se vuelve un problema, obligando a sus poblaciones a bajar a las llanuras costeras más cálidas. El control de los pasos marítimos, como el Canal de Panamá o el Estrecho de Malaca, ya no sería por el comercio de mercancías, sino por el flujo de refugiados y el transporte de suministros térmicos. La geopolítica se simplificaría a una sola pregunta: ¿quién tiene la energía necesaria para mantener una temperatura habitable? La presión demográfica en estos nuevos centros de población sería insoportable. Ciudad de México o Mumbai tendrían que albergar a 5 veces su población actual en condiciones de racionamiento extremo. La arquitectura de estas zonas cambiaría radicalmente. Veríamos la construcción de distritos enteros protegidos por cúpulas de policarbonato o materiales aislantes para atrapar el calor generado por la propia actividad humana. Fuera de estas zonas de seguridad, en las naciones que antes eran el motor del mundo, solo quedaría el silencio. El Reino Unido, Escandinavia y el norte de China volverían a ser lo que fueron durante las grandes glaciaciones. Desiertos de hielo, donde la única presencia humana sería la de destacamentos militares custodiando silos de misiles o reservas estratégicas bajo el permafrost. El orden mundial basado en la ideología o el capital moriría, siendo reemplazado por una cruda aristocracia térmica, los que tienen calor y los que están condenados a la oscuridad. La verdadera lección de una pérdida del 1% de energía solar no es solo climática, es una lección de humildad cósmica. Durante siglos hemos vivido bajo la ilusión de que somos los arquitectos de nuestro destino, de que nuestras ciudades de cristal y acero son monumentos inamovibles al progreso humano. Pero la realidad es mucho más frágil. Nuestra civilización entera, con toda su complejidad, sus guerras y sus sueños, no es más que el subproducto de un estrecho margen térmico. Existimos porque una estrella a 150 millones de kilómetros de distancia ha mantenido una estabilidad milimétrica durante eones. El momento en que esa estabilidad se altera, aunque sea en una fracción que parece insignificante, todo lo que consideramos normal se desvanece como la escarcha bajo un sol que ya no calienta. Si este escenario llegara a producirse, la humanidad se vería obligada a redescubrir lo que significa ser una especie. Dejaríamos de ser ciudadanos de una nación para convertirnos en guardianes del fuego, en supervivientes unidos por la necesidad de una misma fuente de calor. Veríamos nuestra casa desde el espacio no como un mapa de fronteras, sino como una mota azul que palidece hacia el blanco, recordándonos que el equilibrio de la vida es un regalo, no un derecho. El Sol no es una lámpara eterna que brilla para nosotros, es un motor termonuclear colosal cuya dinámica no podemos controlar, pero de la que dependemos para cada latido, para cada brizna de hierba y para cada pensamiento que cruza nuestra mente. Quizás el valor de imaginar este invierno perpetuo no sea prepararnos para el desastre, sino aprender a valorar la calidez del mundo que habitamos hoy. Cada amanecer que damos por sentado, cada tarde de verano y cada cosecha que llega a su fin es un milagro estadístico que ocurre gracias a que nuestro Sol sigue emitiendo ese 1% de energía extra. En un universo vasto, oscuro y mayoritariamente gélido, la Tierra es una anomalía preciosa, un oasis de temperatura perfecta que nos permite el lujo de preocuparnos por cosas que no son la simple supervivencia.